Muy buenos días. Les voy a explicar cómo funciona el circuito que hemos armado para la clase de circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, primeramente, como podemos ver, tenemos los materiales aquí que vamos a utilizar, que son un transformador de 110 a 24 voltios, un capacitor de 2200 microfaradios, un transistor bipolar que tenemos aquí, el diodo, que en este caso son dos diodos, la resistencia de 4480 ohmios, un regulador 7812 que nos regula el voltaje a 12 voltios DC, la batería de 9 voltios, un foco y un relé. Entonces, primeramente empezamos desde el lado izquierdo, donde tenemos el transformador, que lo vamos a conectar a los 110 voltios de la red eléctrica de nuestra casa. Lo que va a hacer el transformador es transformar los 110 voltios de corriente alterna a 24 voltios igualmente de corriente alterna. Para esto tenemos aquí un diodo que es el 4007, que nos va a permitir recortar la onda sinusoidal para poder pasarla acá a nuestro regulador de voltaje. ¿Ya? Igualmente va conectado el lado negativo del diodo al lado positivo del capacitor, el capacitor de 2200 microfaradios. Entonces la entrada del regulador de voltaje la tenemos aquí, tenemos la onda regulada. El pin 2 del regulador va hacia tierra y aquí tenemos ya la salida regulada de 12 voltios de corriente continua, que en este caso tendríamos así 12 voltios, ¿ya? Que es la que va a alimentar al circuito, a la parte del relé, ¿ya? Igualmente, para que funcione en este caso el transistor bipolar NPN, tenemos una batería de 9 voltios. El lado negativo de la batería va conectado al lado negativo de nuestro circuito y el lado positivo va conectado a un interruptor, ¿ya? Igualmente va conectada la resistencia a la base de nuestro transistor, ¿ya? El lado del colector, el lado del emisor, que es el pin 1, va conectado igualmente a tierra, a VCC. Y en este caso el colector, que es el que nos lanza el pulso para encenderle el relé, la tenemos conectado con un diodo 4007, diodo 4007, para evitar las corrientes inversas que nos puedan quemar nuestro transistor. Entonces, una vez que ya mediante el interruptor le damos los 9 voltios para que encienda, para que conmute nuestro relé, entonces acá tenemos la otra parte, que es la carga, que vamos a hacerla mediante un foco, que es de 110 voltios igualmente. Lo vamos a conectar un alambrecito a una patita del foco y el otro al lado común de nuestro relé, y el normalmente abierto vamos a conectarlo hacia el otro lado del foco, ¿ya? Entonces eso sería la parte teórica. A continuación les mostraré cómo está armado el circuito con los elementos previamente que les había indicado. Vamos entonces acá. Tenemos, como podemos ver,
tenemos aquí el lado del transformador, como les había indicado, un poco más de cerca, acérquese un poco más para allá. El lado del transformador con su respectivo conector hacia los 110 voltios. Acá acérquese. Ya. Entonces aquí tenemos la salida de 24 voltios que va directamente hacia nuestro circuito, donde podemos observar que tiene el lado rojo, que es positivo, y el lado azul, que es negativo. Entonces de aquí sacamos un cable hacia el lado, como lo podemos ver, hacia el lado positivo, y el otro hacia la línea negativa. Ya, como pudimos ver en el circuito, de la parte positiva va conectado el diodo 4007. Aquí está conectado el lado positivo del diodo, y del lado negativo va conectado el capacitor de 2200 microfaradios. Entonces aquí la salida en el punto negativo y positivo del capacitor, ese es un solo punto eléctrico. Entonces la salida de ese va hacia la entrada del otro circuito, por acá por favor, del otro dispositivo, que en este caso es el regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el 7812, que nos regula hacia 12 voltios. Entonces el pin número 1 es la entrada. El pin número 2 tenemos conectado hacia la parte negativa del circuito, hacia VCC, hacia GND en este caso, porque sé que sería tierra. Y la salida la tenemos conectado hacia el punto negativo de nuestro diodo 4007, ¿ya? Igualmente tenemos acá la parte de la batería de 9 voltios que alimenta al transistor NPN. Entonces le tenemos conectado mediante un pequeño interruptor. En este caso es un interruptor normal de los que utilizamos para los focos. Y acá tenemos conectado aquí la parte negativa, que es el cable verde, en la línea azul, que es GND, y la parte positiva hacia la resistencia de 480 ohmios, que va directamente a la base de nuestro transistor. Y la parte del emisor del transistor va conectado directamente a la parte negativa, en este caso a tierra. Y del colector sale, del pin número 3 del colector, sale a la otra patita de nuestro diodo, que es aquí donde va a ser conectado, como le podemos ver aquí, como le podemos ver, aquí está nuestro relé. Este es el cable donde está conectada la bobina del relé, y va conectado en los dos puntos, el uno en la salida de los 12 voltios y el otro en la salida del colector del transistor. Entonces la parte de acá es la boquilla, el foco. Igualmente está conectada al punto común, y del otro lado está conectado hacia el normalmente abierto. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es conectar las dos partes del circuito. Aquí tenemos una parte que es la del transformador, y la otra parte que es la de la carga, en este caso el foco. Y como podemos ver, al accionar el interruptor se va a encender el foco, y al cerrar el circuito se va a apagar el foco. Entonces eso es todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.